Ya estamos en vivo. Listo. 8:06. Compañeros, ya estamos en vivo, a los de un pacto desde abajo, para que nos ayuden a compartir el enlace. Pues muy buenas noches, amigos y amigas, militantes y simpatizantes obradoristas de Morena y sobre todo del obradorismo. Hoy aquí en nuestro tercer programa desde la baja y a la izquierda, tenemos tres invitados, compañeros, dos de ellos pertenecen a un pacto desde abajo. Se encuentra con nosotros el compañero Isidro Escobar Rivas. Él es licenciado en Derecho, activista y defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, presidente de Jóvenes Unidos para Triunfar, AC, y coordinador de comunicación en un pacto desde abajo, Baja California. También se encuentra nuestra compañera Mónica Primero, licenciada en Derecho. En 2014 le tocó ser parte de los trabajos de formación y transición de la ACE al partido político Movimiento en las actividades de concientización, organización y estructura de Morena. 2015 hasta la fecha es consejera estatal de Morena, Baja California, miembro de la Comisión de Ética Partidaria de Morena, Baja California. En 2016 participó como candidata a diputada local por el distrito 14, logrando ser la mujer más votada de la contienda electoral. En 2017 fue coordinadora de Casa Morena Ensenada. En 2018 coordinadora de la estructura del voto, promoción y defensa del voto del distrito 7 federal por parte de Ensenada. También fue coordinadora de estructura municipal y en 2019 directora de vinculación y seguimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Baja California. Su ideología de izquierda y es promotora de los derechos humanos. Bienvenida, compañera Mónica. Se encuentra también el compañero Daniel Cázares, activista político, presidente del comité vecinal y coordinador de imagen y diseño en un pacto desde abajo, Baja California. Bienvenidos, compañeros. Bienvenido, Daniel, Isidro, Mónica. Muy buenas noches. Gracias por Buenas noches, Ricardo. Gracias. Participación. Buenas noches. Hola, muy buenas compañeros. Buenas noches, compañeros. Pues damos arranque con este tema, que es la participación de la juventud en la política y su activismo con la lucha social. Ya hemos discutido, más o menos, lo hemos platicado a veces ahí entre nuestras charlas que tenemos como miembros de un pacto desde abajo, ¿no? Si bien podremos decir que los jóvenes actúan en las campañas electorales, políticas o hasta en los puestos burocráticos, pero no los vemos dentro de esa militancia activa, apoyando tal vez con esa nueva visión, experiencia en las redes sociales, involucrándose en las tareas del partido. Por mencionar un ejemplo, tal vez a ayudar a explotar las redes sociales para impulsar la lucha de la militancia por mejores procesos de selección interna. La tarea tendría que ser constante. Sin embargo, sí los vemos más cercanos al activismo dentro de las principales luchas sociales, fuera de los partidos sobre todo. La pregunta es, ¿creen ustedes que los jóvenes ignoran a los partidos políticos como instrumento democrático, pero que a su vez este ensimismamiento dentro de los partidos podría terminarse precisamente con el apoyo de los jóvenes y su visión progresista si su participación fuera más activa? Esta pregunta me gustaría iniciar con la compañera Mónica. Adelante, compañera. Hola, yo creo que es de vital importancia que las y los jóvenes nos involucremos dentro de alguna institución política o también lo pueden hacer desde el activismo social. Una forma de lograr transformar la vida pública de nuestro país es que las y los jóvenes participemos mediante también teniendo una formación política y que a su vez lo podamos aplicar y demostrar también que las y los jóvenes podemos administrar y gobernar nuestro país, nuestra ciudad. Entonces, sí creo que hay desconocimiento también, pero en el último año yo he visto más, los 2 últimos años yo creo, he visto más como el que les llama la atención a las y los jóvenes involucrarse y participar, formarse
Entonces, yo creo que sí es de vital importancia la participación de los jóvenes. Muchas gracias, Mónica. Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué tal, Ricardo? Compañeros, buenas noches. Creo que desde mi visión como activista político, líder de las colonias de aquí de Tijuana, es fundamental atraer a los jóvenes. A los jóvenes no los podemos atraer de una forma hablándoles o diciéndoles, hey, ven y aprende de política. Creo que a los jóvenes, desde mi experiencia, los tenemos que llamar desde nuestras acciones, llamándolos a talleres, llamándolos a talleres, actividades que tengan cierta actividad deportiva, eh, alguna siembra de árboles, para después poderlos introducir al ámbito político. Si a los jóvenes nada más los queremos jalar para, para que aprendan de política, es muy complicado. Creo que es fundamental para las nuevas generaciones, para los jóvenes que vienen detrás ya de nosotros, que aprendan de nuestras acciones para que ellos se puedan involucrar en política y en los partidos, ¿no? Gracias, Daniel. Mm. Isidro, pues la misma pregunta. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la participación de los jóvenes en la vida política y comunitaria, pues se trata también de hacer que tengan ese interés por la política, y al mismo tiempo hacerlo implica saber que muchos jóvenes desconfían sobre esto, ¿no? Hay una enorme desafección institucional y muchas veces los jóvenes quieren tomar riendas de la situación en otros temas. Estos jóvenes valen mucho para los partidos políticos, pero no para tener una representación, seguramente en alguna candidatura o en algo de toma de decisiones. Realmente a veces los dejan en segundas actividades. Algo que yo he visto mucho en el tema de la juventud es que nos convertimos los jóvenes en adultos con pleno ejercicio de nuestros derechos, y de alguna manera hay quienes decidimos involucrarnos en diferentes ámbitos de participación. Por ejemplo, ahorita vemos, y creo que esto va a responder un poco a la pregunta, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías es un papel fundamental que ha hecho que los jóvenes se involucren, a lo mejor no en política, pero sí en labor social, ¿no? Y de ahí viene, yo creo que de una alineación de una con otra en estas actividades que los jóvenes pueden desempeñar a través de lo que también le llamamos el ciberactivismo, ¿no? Aunque no está claro hasta qué punto ese activismo se traslada a una mayor implicación de la vida política real, pero sí vemos muchos jóvenes participando, ya sea, por ejemplo, en diversas banderas, ¿no? Vamos a hablar de temas, por ejemplo, en el tema de la igualdad de género, vemos a muchos jóvenes abordando este tema, y no precisamente en los partidos políticos. Otro tema, la lucha contra la discriminación por sexo y contra el machismo, la ecología y la preocupación por el medio ambiente, por ejemplo. Te lo digo por mi experiencia en cuanto a la labor social, ¿no? Porque me encuentro con muchas organizaciones de la sociedad civil que que de alguna manera están haciendo política pública, pero no meramente desde los partidos políticos. Otro tema que también yo veo que los jóvenes abordan demasiado a través de redes o a través de luchas, pues es el tema de la diversidad, el tema de la diversidad sexual, el tema de la cultura, lo que son las circunstancias que asumen que sean más tolerantes hacia estos temas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes están tomando ciertas banderas como las que acabo de platicar? Pues yo creo que porque tenemos esa esperanza en lo que identificamos comúnmente como
la cuestión generacional. Y yo creo que esto viene a colación también, por ejemplo, con el tema de esta iniciativa de un pacto desde abajo. Hay muchos jóvenes que no participan en política, pero al llamado de una iniciativa como esta, estoy seguro que se dieron cuenta, nos dimos cuenta que logramos incluir a muchos de ellos, ¿no? Es decir, sí están interesados muchos en participar, a veces no saben cómo hacerlo, pero desde el ámbito social ya lo están haciendo. Eso es en cuanto a la primera pregunta, lo que puedo contestar, Ricardo. Gracias, compañero. Pues un poco a lo que me refiero es, por ejemplo, jóvenes nos llaman a nosotros dentro del partido, ¿no, Daniel? Bueno, en mi caso tengo 32 años. Voy con compañeros, pues algunos pues se consideran mayores ellos, pero pues están entre 40 en adelante, ¿no? Y dicen, estás muy joven, qué bueno que se acerquen los jóvenes. Pero mi pregunta es referente, ¿dónde están los jóvenes, por ejemplo, de 18 a los 29 años? Yo creo que esos jóvenes, falta mucha participación de ellos en la vida política, sobre todo en la vida política interna de los partidos, porque les falta ese empuje precisamente al que menciono. Como ejemplo, hay muchos compañeros militantes que tienen una lucha actual, ¿no? Que quieren sobresalir, pero tal vez no encuentran las herramientas necesarias. Yo creo que si la participación de los jóvenes fuera más amplia dentro de la vida interna del partido, habría ese empuje de la juventud y la vida madura del partido, ¿no? Por así mencionarlo. Porque sí los vemos participar cuando vienen las elecciones. Ahí sí vemos mucho joven, inclusive son parte de los puestos burocráticos. Por supuesto que es bueno eso, sin embargo, sí diría yo que falta su participación en la vida interna del partido, en este caso, pues, de nuestro partido Morena, ¿no? Respecto a eso, ¿cómo ven ahí la temática? Por ejemplo, compañero Daniel, que hace un trabajo ahí con los comités vecinales. Los compañeros, tú ves a jóvenes con ganas de participar, porque yo siento que participan más, como bien les digo, fuera de los partidos. No ven al partido como un instrumento democrático, ¿no? Donde también se pueden construir cosas. Sí, de hecho a los jóvenes desde aquí, desde los trabajos que hacemos como comunidad, a los jóvenes en realidad trato de no hablarles de política. Más que nada, hablarles de talleres, hablarles de trabajo, hablarles de actividades, es mucho mejor. Hablarles de política o hablarles más que nada de partido y más partido ya internamente, pues les aburre, ¿no? Yo siempre busco la forma de que ellos vean el trabajo que nosotros hacemos como comunidad. Trato de vincularlo tanto a gobierno, tanto municipal como estatal, y vincularlo también al partido para que ellos de cierta forma en su inconsciente o se les vaya interiorizando ese sentimiento de hacer obras comunitarias, de apoyar a la sociedad, puede ser desde el gobierno, puede ser desde un partido político, ¿no? Desafortunadamente, pues como dicen las estadísticas, los jóvenes cada vez o cada año iban desinteresándose más en la política y en los partidos políticos por las cuestiones que ya conocemos, ¿no? El gobierno abandonó completamente a los jóvenes al llamarlos ninis, dentro de los partidos no se consideraban importantes más que cargabanderas, ¿no? Como los conocemos nosotros dentro de la militancia. No eran tomados en cuenta en cargos importantes dentro de los partidos o dentro de los gobiernos porque pues no tenían ni la experiencia ni la forma adecuada de hacer política. Afortunadamente veo yo jóvenes que cada vez se interesan más en la política y vienen preparados desde la formación política hasta una licenciatura, una ingeniería, y creo que gracias al gran esfuerzo que está haciendo el presidente desde ahí arriba, desde la presidencia, es que los jóvenes se están interesando un poco más en lo que es la política.
Eh, ese es mi punto de vista. Gracias, Daniel. Mónica, ¿cómo ves tú este punto? Yo creo que es fundamental también hacer el trabajo de concientización con los jóvenes, de involucrarlos. Y como lo mencionó el compañero, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a dignificar la participación de los jóvenes dentro del movimiento. Y él ha mencionado, ¿no?, que es una de las piezas fundamentales también del logro del 2018, la participación de las y los jóvenes. Aparte, somos una generación que ha venido desde la formación política, desde el ejemplo que hemos visto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y también a nosotros, yo creo que nos corresponde el hacerles ver a las y los jóvenes el que si quieren transformar la vida pública del país, se tienen que involucrar ya sea en alguna actividad, en alguna asociación civil o tomar como herramienta de participación ciudadana el partido, en este caso Morena. Yo creo que a nosotros dentro del movimiento, o bueno, en mi caso, a mí sí se me ha dado la oportunidad de participar en los espacios de toma de decisión del movimiento. Obviamente que esto ha venido también desde la construcción, desde la aportación. Yo creo que todos los que estamos aquí en este foro hemos aportado de alguna forma al movimiento y a la vez pues hemos contribuido a que más jóvenes y mujeres y hombres se unan al movimiento. Entonces, en mi caso yo sí me he encargado de hacer ese trabajo, de apoyar a las y los compañeros jóvenes en mi municipio, de que participen y que se involucren y que no nada más nos dediquemos a criticar, sino también ver la forma en cómo podemos aportar. Es cuanto. Gracias, Mónica. Isidro, entonces, ¿tú crees que los jóvenes les interesa participar más en un activismo, por ejemplo, en una ONG que en los partidos políticos? ¿Y por qué sería esta circunstancia? Yo creo que el tema es por demás interesante, Ricardo, porque esto va más allá habríamos que plantearnos qué nos lleva a, no es que te quiera cambiar la pregunta, pero ¿qué nos lleva a participar en la política? ¿Qué nos lleva a participar en las actividades sociales? Desde el ámbito de mi experiencia, lo que a mí me llevó a participar es conocer las necesidades de la sociedad en un tema en específico. Hay muchos temas en los cuales nos podemos dedicar a la política. De esa manera, tendríamos todos que entender que surge de la necesidad de recomponer el tejido social. No sé si me explico en ese sentido, el captar por qué estamos involucrados y cuál sería el nivel de responsabilidad que tenemos como parte esencial del mismo. Es decir, en el tema del tejido social del que se habla poco y se dice muy poco y que no se debate, tenemos que entender que es un conjunto de situaciones en las que pertenecemos a una comunidad en la que nos une y de ahí empiezan a surgir diversas necesidades que hay que atender. Yo, por ejemplo, atender el tema del activismo social en el ámbito jurídico, en defensa de niñas y niños, pues ya me lleva a mí a buscar a un político, ¿no? ¿Sabes qué? Identifiqué que hay necesidades legislativas. Voy a ir a tocar la puerta con un político en el Congreso del Estado y le voy a plantear una problemática y seguramente voy a llevar una propuesta legislativa para ver si pasa, ¿no? Y tratar de cabildearla. En mi caso, pues lo logré en una causa social que es la defensa de niñas y niños. De esa manera te das cuenta que muchas veces las decisiones que tomas de llevar a cabo este tipo de agenda no pasan, ¿cómo te lo puedo explicar? No pasan en la agenda legislativa y eso te lleva a ti a decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo participar para que se puedan llevar a cabo transformaciones? Te empiezas a dar a la idea de que si no lo haces ingresando a los partidos políticos o alguna plataforma que te lleve al ejercicio del poder, pues va a ser muy difícil llevar a cabo la causa como tú quieres. Ya decía yo hace un rato que los jóvenes
estamos en esa situación en que queremos tomar el control de las cosas, pero muchas veces no tenemos las oportunidades para llevarlas a cabo. Entonces, creo yo que ese sería el planteamiento. ¿Cómo surge la necesidad de estar en la política? ¿Qué nos lleva a participar? Conocer las causas sociales. Allá comentaba Mónica, por ejemplo, en el tema de la participación de los jóvenes en organizaciones de la sociedad civil. Veo a muchos jóvenes en este tipo de organizaciones hablando de diversos temas, pero también veo que no están convencidos algunos de ir a tocar la puerta de ese político, de esa persona, porque seguramente están cansados de ver en la prensa cómo se pelean por cualquier cosa, a veces están haciendo política pública que no va acorde a lo que creemos que debería de ser, y eso a veces desanima un poco. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues se tendría que buscar la manera de participar, ya no desde la trinchera ciudadana, sino desde la trinchera política. Y me gustaría también tocar un poco con respecto a la pregunta anterior. Yo pienso que tiene mucho que ver también cómo el partido está tratando a sus jóvenes. ¿Realmente les está abriendo esos espacios? Ahorita tendría que haber venido una cuestión legislativa para obligar a los partidos políticos para que los jóvenes puedan tener esa representación. O sea, si no existiera esa obligación, no se les da espacio a los jóvenes. Es una cuestión de lucha también al interior de este tipo de iniciativas que se dan en los partidos políticos. Y me da mucho gusto ver a personas como Mónica primero, que le he seguido las redes sociales, he leído un poco de su trayectoria y me da mucho gusto que estén participando, que se animen, como dicen a veces y decimos en esa frase, sin miedo al éxito. Entonces yo creo que habríamos que convencer a los jóvenes con esa frase, sin miedo al éxito, lleva tu causa, toca puertas, ve a los medios de comunicación, encabeza una causa social, la que sea. Hay quienes deciden encabezar una causa social que a veces implica amenazas de muerte, como en mi caso. Pero es más el amor que le tienes a la causa social que a veces no te das cuenta y pierdes a veces el temor de que algo te pueda suceder. Dicen que los panteones están llenos de muchos valientes, pero creo yo y no es la idea que vayan y busquen causas así, pero si realmente queremos convencer a los jóvenes de que participen en política, hay que ponerles el ejemplo y hay que decirles, sí podemos hacer esto. Sí implica muchas cosas. Miramos al presidente todos los días en la conferencia mañanera y en algunas de ellas me encanta demasiado que él habla del relevo generacional, ¿sí? Y eso es bien importante porque es un mensaje que los jóvenes tienen que captar ya. El presidente nos está abriendo el camino a los jóvenes. Hay que aprovechar esa oportunidad. Ese es el llamado al que tenemos que hacerle a ellos, de que tengan plena confianza de que si ellos pierden el temor de participar, seguramente van a triunfar. Es como cuando dicen que mientras tú te temes a ti mismo, hay alguien que teme tu potencial. Entonces, habríamos que verlo, tiene muchas aristas esto, se tiene que ver desde diversos ámbitos, pero si queremos realmente que los partidos políticos tomen en cuenta a los jóvenes, yo creo que habríamos que hacer algo algo más. Ya lo vivimos con el tema de un pacto desde abajo, esta iniciativa que vino a romper paradigmas y que puso a temblar a medio mundo, ¿no? Y que a final del día, pues sí nos sentimos demasiado tristes por lo que pasó, pero creo que a más de uno nos dejó satisfechos del resultado. Y eso nos pone en una plataforma, Ricardo, de que los jóvenes sí podemos participar en política, sí podemos generar esos acuerdos, esos cambios. Y bueno, yo con eso terminaría en esta pregunta. Gracias, excelente compañero Isidro. Claro que podemos, claro que pueden los jóvenes, únicamente pues hay que querer, ¿no? Daniel, sin miedo al éxito, ¿no? Una de las frases que se utiliza bastante aquí en un pacto desde abajo, que nos hemos atrevido a hacer cosas, ahora sí que sin preguntar, ¿no? Ese tipo de perdón, la palabra se me fue, ese tipo de estrategia, compañero, que hemos trabajado, creo que ha funcionado y creo que falta mucha participación de los compañeros jóvenes
que se atrevan a hacer las cosas, ¿no? Precisamente como lo dice el compañero Isidro, hay que poner el ejemplo. Cuéntanos, Daniel, ¿qué opinas? Sí, tiene mucha razón el compañero Isidro. Hay algo que dijo y que sí es cierto. A muchos compañeros dentro del partido de Morena y a nivel estatal, a nivel local, estatal y federal, les sorprendió demasiado, ¿no? La forma en que un pacto desde abajo surgió. Había teorías hasta un poco raras ahí de dónde venía un pacto desde abajo. Creo que hasta ahorita hay compañeros dentro de la militancia que todavía no descifran la nueva forma de hacer política desde un pacto desde abajo. Eh, Creo que un pacto desde abajo está haciendo un excelente trabajo. Te lo digo porque aquí alrededor de la colonia tengo vecinas que sus hijas, que ya son mayores de edad, preguntan precisamente por un pacto desde abajo. Tenemos una compañera en común también que sus hijos están listos para un pacto desde abajo, los llame o están listos para cuando un pacto desde abajo comience ya sus actividades en territorio, ¿no? Ya las actividades en redes sociales. Sí, un pacto desde abajo ha venido a cambiar mucho la forma de ver la política que se hace, la tradicional a la que hacemos actualmente. Y eso es muy positivo para las nuevas generaciones, para dejarles un precedente y que ellos puedan tomar las riendas, los jóvenes de 18 o 20 años, que vengan y tomen las riendas desde donde nosotros se las dejamos, ¿no? Dejarles como lo hace el presidente, dejarles un piso un poco más parejo para que ellos puedan hacer política todavía más abierta, más amplia a toda la sociedad, involucrar a todos en general, ¿no? Y cada vez existan más jóvenes interesados en hacer política beneficiosa para la sociedad y no nada más hacer política para beneficio propio. Es cuanto. Gracias, Daniel. Le recuerdo a los compañeros que están en el en vivo y que nos están viendo en Política en Tiempos Obradoristas o en Conversando desde Abajo, plataforma que viene impulsando precisamente un pacto desde abajo a nivel nacional, donde contamos con la participación de diferentes estados que también están haciendo un pacto desde abajo. A que hagan sus preguntas, nos dejen sus opiniones o hagan sus preguntas aquí a nuestros invitados, tanto Isidro, a Daniel o a Mónica. Adelante, compañera Mónica, ¿qué piensas respecto también a la misma pregunta, por favor? Sí, es importante poner el ejemplo también nosotros como jóvenes, como actores políticos, y promoviendo siempre la participación de las y los compañeros mediante cursos, formación política, integrarlos a las diferentes actividades, viendo la forma de cómo participar para promover, impulsar la participación de las y los jóvenes. También con la participación de nosotros, con todo el ímpetu y las ganas, el esfuerzo de que sí se pueden cambiar las cosas, que sí podemos mejorarlas, que sí podemos nosotros contribuir a que la situación actual cambie. O en este caso, como ya tenemos el nuevo gobierno, podemos contribuir a que se consolide esa cuarta transformación, entonces tan anhelada que yo creo todas y todos nosotros esperamos, y siempre con la esperanza de un mejor México, de un mejor país. Entonces, yo creo que nosotros podemos ser también esos impulsores de la juventud, para que ellos se empiecen a involucrar en estas actividades. Muchas gracias, compañera Mónica. Pues empezamos aquí esta ronda de preguntas con el compañero Isidro. Isidro, ¿cuál crees que ha sido el papel o la reacción de la juventud precisamente a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder? Es decir, este inicio de una cuarta transformación. Podríamos decir que hay una mayor interés
de la política por los jóvenes, pero lo vemos reflejado únicamente en redes sociales, no como ya lo comentaba dentro de la vida interna de los partidos, ¿no? Por lo menos de esos partidos que sí buscan pues la cuarta transformación, ¿no? A lo mejor podemos ver mucha participación de jóvenes en partidos de oposición, pero que vienen haciendo esa misma politiquería, ¿no? Tal vez. ¿Qué opinas respecto a este comportamiento en la cuarta transformación, compañero Isidro? Sí, muy interesante la pregunta, Ricardo. Fíjate que hay una inercia todavía hay una inercia, todavía se ven, me refiero a inercia en cuanto a que todavía hay una resistencia a cambiar las formas de hacer política. Creo yo, y lo voy a volver a repetir, el presidente habla mucho sobre el tema de los jóvenes, nos está abriendo demasiado el camino para aprovechar lo que está haciendo. El hecho de saber que ya no es lo mismo en la manera de ejercer el poder, nos da la idea de que este gobierno está haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué hay tantos jóvenes participando? ¿Por qué voy a volver a poner de ejemplo el pacto desde abajo? Identificamos a muchos jóvenes que les interesa la política, que tienen todos los días una idea de lo que pudieran hacer si estuvieran en la política, pero no se atreven porque a lo mejor estaban o estábamos cansados de esa politiquería de la que comentas. Esos jóvenes, muchos de ellos, ayer por ejemplo tuve acercamiento de dos de estos jóvenes que me dijeron, mira, me interesa, quiero participar, es la primera vez que me interesa participar porque creo que el presidente está haciendo las cosas diferente y hay algo que me llama la atención con la cuarta transformación. Imagínate que cada vez que un joven se topa con un video de la conferencia matutina y escuchan por un ratito al presidente hablar de corrupción, estamos cansados de escuchar la palabra corrupción, pero ¿a poco no genera satisfacción el ver que se está combatiendo la corrupción? De que se están rompiendo ese cerco informativo que estaban acostumbrados a mantener los medios tradicionales, que nos tenían adormecidos, que no nos dejaban ver un poco más de cómo se estaba trabajando en la política. Creo yo que ese relevo en la política, esas nuevas caras en la política, aunque a veces vemos en algunos espacios vemos a veces los mismos, pero da mucha confianza ver que un presidente de izquierda, un presidente con otras ideas, y además hay que decirlo, Ricardo, y voy a regresar al tema del tejido social. Todos los días el presidente combate la pobreza. Todos los días el presidente se refiere a los pobres. Cuando hablamos de tejido social nos lleva a una pregunta, ¿qué es lo que nos preocupa? Sabemos que hay un deterioro. Me enfoco en esto porque realmente es el tema de las 1000 batallas. Si no hubiese ese deterioro, seguramente no nos estaríamos preocupando de muchos temas que nos llevarían a participar en la política. No nomás política nos lleva a participar porque vemos que hay una necesidad, que no recogen la basura o que no hay pavimentación en las calles. Hay muchos temas, te decía, por ejemplo, y lo vamos a direccionar al tema de la labor social. ¿Sabían ustedes que Baja California es el estado con más casas hogar del país, con más niños institucionalizados? Que el 43% de estos niños, hablando en términos de 7,000 niños institucionalizados, se quedan en pleno abandono. Nadie ve por ellos. Y son muy pocos los que le entran a temas que a veces no son visibilizados. Hay temas muy pocos visibilizados. Entonces, cuando tú ves que el presidente combate esa situación, te empiezas a identificar diversos temas, empiezas a tomar conciencia, empiezas a decir, oye, pues sí, mira, el presidente está visibilizando la pobreza de diversas maneras. Entonces habría que ver la manera de cómo podemos participar, porque me encantaría apoyar. A lo mejor compartiendo un video de él, a lo mejor, porque los mensajes también concientizan. Esta es una revolución de las conciencias. Entonces, sí hay mucha participación, hay más participación de la juventud, al menos sí están tratando de participar, se está rompiendo esa inercia todavía que existe, todavía los jóvenes tenemos esa inquietud de saber que
que todavía se da esa politiquería, que no se le da importancia a muchos temas, que queremos nosotros que sí se los den. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que irrumpir y participar. Al hacerlo nosotros le estamos poniendo el ejemplo a los demás de que la política no está hecha para los adultos nada más y no está hecho incluso para los políticos nada más. Podemos hacer política. Yo he hecho política desde la trinchera social. He logrado, sin estar en un partido político, crear política pública, crear una ley que regula este tipo de instituciones que son las casas hogar, por ejemplo, porque no existía una regulación. Entonces, cuando no se visibilizan los temas, Ricardo, muchas veces es difícil también entender qué implica la pobreza, hasta dónde llega la pobreza, cuáles son las consecuencias de la pobreza. Cuando sepamos a fondo eso, muchos más jóvenes van a tener la inquietud de decir, mira, hay que haber la manera de apoyar a este sector de la sociedad. Porque todo el tiempo, Ricardo, cuando se habla de política, se les olvida el tema de la familia. Y lo primero que se nos ocurre a muchos que estábamos acostumbrados a los medios tradicionales es que el político hablaba de cómo hacer un puente, de cómo ir a recoger la basura de la comunidad o cómo llenar el bolsillo de los políticos, de los empresarios, de recursos, ¿no? Y se olvidaban de temas tan importantes que el presidente está visibilizando. Al hacerlo, los jóvenes están tomando conciencia de que hay temas que ahí estaban, que incluso los vemos todos los días, pero es un claro ejemplo de que nos empuja a participar a las y los jóvenes. Muchas gracias, compañero Isidro. Pues te haría la misma pregunta, Daniel, para escuchar tu punto. ¿Qué crees que ha cambiado la juventud? ¿Le ha llegado la cuarta transformación a los jóvenes? Sí, Ricardo, creo que positivamente ha llegado el presidente y la cuarta transformación en un muy buen momento. Como comenta el compañero Isidro, el tejido social era fundamental. El tejido social, el presidente tiene una estrategia de venir solventando el problema del tejido social, atacándolo en la educación pública, atacándolo, apoyando a los jóvenes con becas, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ha venido apoyando a madres solteras. Son temas que nosotros tocamos aquí como vecinos o como presidente de comité. Son cosas que yo toco, ¿no? Becas para jóvenes, becas para madres solteras, ayudas a personas adultas mayores que tienen a jóvenes que no tenían la oportunidad de estudiar o que no han tenido la oportunidad de estudiar. Y por ese tipo de becas, afortunadamente, ahorita los jóvenes pueden tener acceso a una computadora, a internet, que anteriormente pues era demasiado complicado. Ahora con lo de la pandemia se incrementó o se incrementó más el problema de tener, adquirir algún medio para poder tomar clases los jóvenes, ¿no? Entonces sí creo que ha sido muy positivo que el presidente tenga esa iniciativa, como dice el compañero Isidro, de todos los días salir a luchar para un mejor futuro, precisamente para los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes tengan un mejor presente, pero sobre todo que tengan un mejor futuro. Este, creo que, creo que nosotros, como activistas políticos y dentro del partido, tenemos que ser el ejemplo para ellos, para los jóvenes que vienen todavía de 18 años, 20 años, tenemos que ser el ejemplo para enseñarles que podemos hacer una política distinta. Es un tema que yo platico con personas de mi edad que vienen de otros partidos y me dicen y me comentan a mí, la política no va a cambiar, la política siempre va a ser igual, porque la política es mala, la política daña. Sin embargo, yo día a día a ese tipo de personas que vienen y me comentan ese tipo de cosas, día a día les enseño que podemos hacer una política distinta. Podemos hacer política desde lo social, podemos hacer política para enseñarle a los jóvenes que podemos hacer cosas distintas,
que podemos ser activistas y que lo podemos hacer de todo corazón, para que ellos también de alguna forma se les interiorice y que puedan venir y hacer cosas positivas para la sociedad, ocupar cargos públicos para que se desempeñen y no para llenar sus bolsillos, sino para llenar las necesidades de la sociedad, que está muy, muy, muy abandonada. Desde aquí, desde esta trinchera, conozco temas muy, 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 muy delicados, muy especiales, desde jóvenes que tienen problemas con su visión, que tienen problemas económicos, que tienen problemas motoros y que es muy complicado para ellos poder salir adelante. Gracias a la iniciativa del presidente que día a día tiene y el programa de la Cuarta Transformación, creo que ha venido a ayudar demasiado a los jóvenes para que puedan salir adelante. Hago hincapié en que nosotros, que ahorita somos activistas políticos y que nos consideran dentro del partido como jóvenes, tenemos que ser ejemplo fundamental para los que vienen atrás, para que ellos entiendan que sí hay otra forma de hacer política y que podemos hacer y podemos llegar a tener un mejor país para ellos y para sus hijos. Es cuanto. Gracias, Daniel. Pues llegamos a esta parte de las preguntas. Antes le doy la opción a la compañera Mónica si quiere responder a esta misma pregunta, al igual que los compañeros, y pasamos a las preguntas de los compañeros acá en el chat de Política en Tiempos Obradoristas, y por ahí vamos a revisar ahorita a ver si también tenemos en Conversando Desde Abajo. Les recuerdo visitar también la página Conversando Desde Abajo. Esa es una plataforma a nivel nacional, un esfuerzo de un pacto desde abajo también a nivel nacional. Adelante, compañera Mónica. Yo creo que claro que ha llegado la cuarta transformación a las y los jóvenes mediante becas educativas, a esos jóvenes que a los anteriores gobiernos los mal llamaban minis. El presidente decidió apostarles. Esos jóvenes que por falta de solvencia económica no podían continuar con sus estudios o que por falta de experiencia no podían conseguir un trabajo, el presidente le apostó a ese sector tan vulnerable, porque uno de cada 3 jóvenes de edad de entre 18 y 29 años se encontraban en situación de violencia en las calles, en situaciones delictivas. Entonces, por eso es que también este gobierno decidió apostarle a la juventud. También demostrar que los jóvenes no son así porque ellos quieran, sino también por la falta de oportunidades, como ya lo había mencionado. Entonces, sí ha llegado la cuarta T, sí el presidente está poniendo el ejemplo de que nosotras, y nos está dando la confianza de que nosotros y nosotros podemos estar en esos espacios de toma de decisión, estar en esos espacios donde podemos contribuir a la transformación social de nuestro país, el regenerar ese tejido social que tanto está dañado por los anteriores gobiernos, que ahorita ya se empezó a reconstruir. Y también el hacer los jóvenes la conciencia de que si nosotros no nos involucramos, no va a continuar la transformación de México. Entonces sí tenemos que seguir trabajando en ese sentido de que nosotros somos la generación en que nos va a tocar seguir contribuyendo a la cuarta transformación. Es cuanto. Gracias, compañera. Precisamente aquí hay una pregunta que nos hace la compañera Stephanie, aquí en Política en Tiempos Obradoristas, y va para ti, Mónica. ¿De qué manera podemos hacer ver a los jóvenes que mediante la participación política se pueden lograr diferentes objetivos? Yo creo que haciendo un trabajo de formación política. Por ejemplo, nosotros, el trabajo que hemos venido realizando es el hacer conciencia de que existen las herramientas de participación ciudadana, el ir formando la ideología de izquierda en las y los jóvenes. Yo creo que sí se puede conseguir de esa forma. Y aparte también yo creo que el ejemplo que vemos del licenciado Andrés Manuel ha servido muchísimo para que nosotros empezamos que se empiece a politizar un poco más
la forma la forma de ver la vida de nosotros. Yo creo que sí es de vital importancia, y como lo vuelvo a mencionar, la formación política, el involucrarnos en temas de participación ciudadana, el estarlos informando, cuál es la situación actual de nuestro país, cuál es la problemática que venimos arrastrando de los malos gobiernos, cuáles son las nuevas alternativas que podemos impulsar para que esa situación actual cambie. Gracias. Gracias. Antes de pasar a la otra pregunta respecto a esto, a esta pregunta le comenté a Stephanie y lo vengo pensando hace mucho tiempo y es una propuesta, ¿no? Que queda en debate, podría ser un buen debate. Imagínense formación política desde la secundaria, por ejemplo. Obviamente habría que tener cuidado para no caer en gobiernos que quieran manipular la mente de los jóvenes, ¿no? A temprana edad por una sola ideología. Pero sería un tema a debatir para largo, diría yo, ¿no? Algunos estarían de acuerdo, otros no, pero imaginemos una formación política, sobre todo en manera de participación de la juventud, ¿no? Desde temprana edad sería un gran avance para la democracia, según mi opinión. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual se la otorgaría el compañero Isidro. Es de Mariscal Omaña. ¿Creen que la lucha de los jóvenes es en general o existe la discriminación y el clasismo entre los jóvenes también? Yo creo que la lucha se da en todos los ámbitos. Por supuesto que existe clasismo, hay mucha discriminación. Lo vemos precisamente cuando se combaten en diversos ámbitos las carencias, lo que los jóvenes están reclamando. No solamente se da el reclamo hacia los adultos, hacia los políticos, hacia sectores que son mayores. Por supuesto que hay muchísima discriminación, hay mucho clasismo, hay mucha vulnerabilidad entre los mismos jóvenes, por no decir que se ponen zancadillas a temas tan importantes, tan vitales, que se deben visibilizar, así como existen jóvenes que están luchando porque se abra ese paso, esa lucha de derechos, por ejemplo, en el tema de derechos sexuales, pues también están estos otros grupos que están luchando porque no avancen, ¿no? Entonces yo creo que se da en los dos lados esa parte de que tanto unos empujan el carro hacia mejores oportunidades, hay quienes no dejan avanzar esos, y precisamente se da demasiado en el tema de la juventud. Muchas gracias, compañero. Pues esta pregunta, Daniel, más o menos va un poquito relacionada. ¿Crees que con participar en la política se puede cambiar la realidad de los jóvenes en México o es necesario cambiar las relaciones de producción? Creo que sí, creo que es fundamental que los jóvenes empiecen o empiecen a vivir, ¿no? Una vida más política. Creo que sí sería fundamental que los jóvenes tomaran el mando hasta cierto punto para que la política sea diferente, ¿no? Sin los jóvenes no hay futuro. Creo que si no, si nosotros no afrontamos ese reto de atraer a más jóvenes a hacer política y hacer política sana, política para beneficio de la sociedad, creo que le deberemos demasiado a esas nuevas generaciones. Tenemos ese reto nosotros de, de seguir haciendo una política como la que hace nuestro presidente para que esos jóvenes y ese cambio generacional llegue, ¿no? Creo que será fundamental para este presente, pero sobre todo para el futuro. Lo que comenta nuestra compañera, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando con el proyecto. El presidente se va a ir,
pero nosotros tenemos que continuar con el proyecto. Y estos jóvenes que vienen de 18 a 20 años en esa nueva generación, vamos nosotros a ser ejemplo para que ellos puedan continuar. El presidente nos está dando un gran ejemplo. Nosotros como, de cierta forma, jóvenes, estamos tomando el ejemplo de él. Seamos nosotros el ejemplo también para los jóvenes, para que ellos también interioricen que la política se puede hacer y se puede hacer desde un ambiente sano, un ambiente productivo para que cada vez México y la política y los partidos se vuelvan un poquito más sanos. Es mi parecer. Bueno, compañeros, pues miren, hay una pregunta interesante de la compañera Talía Vargas, que la podríamos contestar entre todos y ya con esto cerraríamos el programa de hoy. Nos pregunta, ¿qué diferencia puedes aportar tú como político o política joven con respecto a los no jóvenes? En esencia yo podría contestar, tenemos de ejemplo el caso del compañero Gibran Ramírez Reyes, quien a nivel nacional se atrevió a ir por la dirigencia nacional, es decir, un joven al cual muchos, ahí está el caso de Porfirio Díaz Muñoz Ledo, que pues le dijo lo juvenil, ¿no? No solo él, sino otros actores políticos, que por creer que son jóvenes no tenemos la capacidad para arreglar los asuntos o las problemáticas que ocurren en nuestras localidades o en el país, ¿no? Yo podría contestar que algo que tenemos diferente a los otros compañeros o a los que ya son viejos lobos de mar es que no esperamos a que nos digan qué hacer. Actuamos siempre respetando las instituciones y la vida democrática, ¿no? Eso es un paso fundamental, yo creo, de este relevo generacional al que tenemos que impulsar. Me gustaría también que aportara su participación, pues empezamos con la compañera Mónica y cerramos con Daniel. Yo creo que es también lo que hemos visto yo creo que desde la problemática social, el hacer también el trabajo de conocer las necesidades de nuestro país y desde ahí empezar a trabajar las propuestas que se puedan emanar. Yo creo también este movimiento partido, en este caso pues yo hablo de Morena, sí le ha apostado a proponer, a aceptar las ideas de las nuevas generaciones y el ver cómo sí se pueden hacer diferentes las cosas. También lo que, como lo dice el licenciado Andrés Manuel, o sea, también viene, yo creo que no sería, ahorita me quedé pensando, que no sería solamente la formación política, sino que desde la primaria, como tú mencionaste, nos dieran, como él lo ha mencionado, y a mí al menos sí me tocó en segundo año de primaria, nos dieran formación cívica y ética, que nos enseñan, yo creo que los valores vienen desde casa, pero también se cimentan en la escuela. Entonces, si nosotros tuviéramos esa formación de amor a nuestro país, de amor a ser patria, este país sería muy diferente. Entonces, yo creo que sí, es muy importante el incluir esas materias dentro de la educación también, para que se nos abra más el panorama. Yo creo que desde más chiquitos. Yo tuve la fortuna de que en la primaria tuve un profesor que era de ideología de izquierda, que él desde cuarto año nos mencionaba la importancia de la defensa del petróleo de México, que decía que los gobiernos corruptos no le querían apostar a que nuestro país fuera de primer mundo y decían que no teníamos la capacidad para procesar el petróleo, ¿no? Y que se convirtiera en combustibles que teníamos que apostarle a las refinerías. Entonces, yo creo que si tuviéramos más profesores así desde la primaria, yo creo que ahorita tuviéramos más involucrados a jóvenes en la vida pública de nuestro país y en las instituciones políticas. Gracias. Muchas gracias. Compañero Isidro.
Ricardo, ¿me podrías la pregunta, por favor? Tuve problemas con el audio ahorita en las orejeras. La pregunta es que nosotros, en este caso, si como políticos, ¿qué tenemos para ofrecer diferente a los políticos viejos lobos de mar? Resumen. Bueno, depende mucho en qué escenario lo planteas también. Tenemos, por ejemplo, múltiples escenarios donde se demanda el reconocimiento y garantías de derechos por parte del Estado, por ejemplo, y en México, pues existen fuertes indicios de que hay una descomposición, ¿no? Tiene que ver con la participación, volvemos a lo mismo, la participación de los jóvenes tiene que ver mucho cómo viene formándose, cuáles han sido sus valores con los que se ha ido formando, que va identificando diversas necesidades y que empieza a ver cómo abordar esto. Cuando vemos que a lo mejor no cubre las expectativas en la respuesta de los políticos, como dices, estos viejos políticos, pues empieza el joven a buscar la manera de hacerse notar y de tratar de tomar acciones para que esos cambios se lleven a cabo. Pones de ejemplo y muy claro a nuestro compañero politólogo Gibran Ramírez Reyes, que no le pidió permiso a nadie y que, como lo decía Daniel en una de sus participaciones, pues generó incluso muchas teorías. En los medios le preguntaban, ¿quién apadrina a Gibran? ¿No? ¿Quién está detrás de Gibran? Mencionaban que Ricardo Monreal, le echaban ahí demasiado, ¿no? Y no querían entender muchos de los políticos que a través de la prensa hacen estas preguntas, porque así se maneja, que realmente los jóvenes quieren hacer política y que ahora estamos en la mejor oportunidad de buscar esos espacios. Tenemos todo para hacerlo, tenemos redes sociales, tenemos la manera de visibilizarnos. Ahora más que nunca es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes están armando de ese valor y están irrumpiendo diciendo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya es tiempo de que los que tuvieron la oportunidad de hacer no lo hicieron o no lo están haciendo como creemos nosotros en estos tiempos, porque todo se ajusta al tiempo también, no quiere decir que nos quedamos rezagados o se quedan rezagados en otras generaciones, pero realmente hay que ajustarnos a los nuevos tiempos. Y la política en este momento nos está dando la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que yo concluiría, Ricardo. Muchas gracias, Isidro. Por último, compañero Daniel, adelante. Sí, Ricardo, creo que nosotros tenemos algo invaluable. Tenemos el presente. Tenemos el presente para cambiar las cosas, cambiar la vida política y la vida social del país. Tenemos también un aliado allá arriba en la presidencia, que es el ejemplo de cada uno de nosotros para poder hacer una política distinta. Tenemos la ideología dentro del partido, del movimiento, no mentir, no robar y no traicionar. Creo que con esos principios y con el ejemplo que tenemos del presidente, tenemos mucho que ofrecer y mucho que dar. Es cuanto. Precisamente el ejemplo del presidente en cuanto a su perseverancia, honestidad y combate a la corrupción, creo que ha dado como parteaguas esas ganas aún de continuar en la política, ¿no? De seguir creciendo y seguir esas mismas prácticas, como dices, no mentir, no robar y no traicionar, que son los principios de Morena. Por último, compañeros, un minutito para que cada uno cierre, invitando a los compañeros, ¿qué les dirían a los jóvenes para que participen más en la política? ¿Cómo los convencerían en menos de un minuto en participar en la vida política de nuestro país? Adelante, compañera Mónica. Pues que es de vital importancia nuestra participación y como lo mencioné, tenemos que hacer conciencia de que el proceso de la cuarta transformación
nos va a tocar a nosotros participar de manera activa. Entonces, si queremos que cambie la situación actual de nuestro país, que continúe esa transformación, tenemos que involucrarnos y tenemos que conocer la situación actual de nuestro país, conocer las necesidades, para que de ahí nazcan ideas para su solución. Entonces, si queremos nada más estar criticando, mejor hay que buscar la opción de cómo vamos a aportar nuestro granito de arena para que la situación actual cambie y que se logre la cuarta transformación. Gracias. Gracias, Mónica. Compañero Isidro. Sí, Ricardo. Bueno, en algún momento de nuestras vidas, en muchos momentos de nuestras vidas, nos toca ser solidarios. Hay muchos ejemplos de ello. Todos los días buscamos ser empáticos con una causa. Yo creo que no importa si estás en la política o no lo estás. Abraza, sé solidario con la persona. Todos los días que sales de tu casa, ves una necesidad en una persona, en un adulto mayor, en un niño que está en un crucero vendiendo dulces, qué sé yo. Pero siempre hay algo que ver en lo que nos podemos enfocar, que podemos empezar a trascender en esa solidaridad. Yo creo que si hacemos que más jóvenes que abracen más causas, abracen más de manera solidaria esto que comento, creo yo que nos va a dar la oportunidad de animarnos a participar. Hay que animarnos a hacerlo. Es el momento de los jóvenes, es la oportunidad, tenemos todo para hacerlo y como dijeran por ahí, sin miedo al éxito. Gracias, Isidro. Daniel. Sí, pues, ¿qué más que hacer un llamado a los jóvenes a, sin miedo al éxito, a hacer una política distinta? Tenemos la oportunidad de hacer un cambio, el cambio verdadero que el presidente por décadas, por años, buscó. Tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas nosotros, de hacer una política más limpia. Hago el llamamiento a todos los del partido, hago el llamamiento a un pacto desde abajo, a todos los compañeros. Seamos un ejemplo para acá, para nuestros vecinos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Seamos un ejemplo como es nuestro presidente para que las cosas cambien en nuestro país. Está cambiando. El reto es enorme, como dice nuestro compañero Isidro. En un crucero ves a un niño pidiendo dinero o vendiendo dulces. Yo no me voy tan lejos. Salgo a la calle, salgo aquí con los vecinos y tienen una necesidad. Busquemos esas necesidades, involucrémonos con nuestra sociedad, hagamos una política distinta como nos lo enseña nuestro presidente. Creo que es el llamamiento que yo hago, ¿no? Es la forma en que nosotros, desde la formación política y desde la formación política en las calles, podemos hacer las cosas distintas. Creo que no hay otra alternativa más que esa. Sigamos adelante, sigamos trabajando y sigamos siendo ejemplo para la sociedad, para nuestros vecinos, para nuestros jóvenes y nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. Es cuanto. Gracias, compañeros, compañera. Pues hagamos simplemente política, ¿no? Porque quienes odian la política es porque lo único que han conocido es politiquería, esa politiquería a la que nos tenía acostumbrados el viejo régimen. Yo creo que en esencia la política es muy distinta a lo que muchos consideran, ¿no? Partiendo de ahí. El concepto de política se ha desgastado bastante con los anteriores gobiernos, pero aquí estamos para rescatar ese amor a la política, compañeros. Pues muchas gracias a los tres. Mónica, primero, felicidades y muchas gracias. Compañero Isidro, felicidades, perdón, por tu aspiración a la Diputación Federal. Compañero Isidro, muchas gracias por participar. Compañero Daniel, también, y gracias por todo su apoyo
por todo su trabajo en un pacto desde abajo, ¿no? Que ya tenemos casi el año cumpliendo, y aclarando que un pacto desde abajo es una iniciativa dentro de Morena para construir precisamente o recuperar ese partido, movimiento que en algún momento fue. Pues lo vamos a lograr con trabajo y con mucho esfuerzo. Esto fue, compañeros, desde la baja y a la izquierda. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Saludos. Ricardo. Hasta luego, compañeros. Saludos. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Un abrazo. Gracias a ustedes, compañeros. Buenas noches.